Bueno, vamos a comenzar. Ya son 7:05 de la mañana. Oramos y comenzamos, ¿va? Muchas gracias, Señor, por este nuevo día que nos das. Gracias por esta mañana, la que nos permites reunirnos y considerar tu palabra, Señor. Estudiarla para no solamente conocerla, sino que para vivirla, Señor. Gracias por el tema del día de hoy, que si bien es cierto, no va en un sentido directo a nosotros de una forma indirecta y muy fuerte, sí, Señor, y te damos gracias por eso. Te damos gracias por nosotros, por nuestro grupo de hombres. Y pedimos, Dios, por bendiciones espirituales para todos nosotros y para todos los que no han podido llegar y para todos los que todavía no se han podido unir, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenos días. Adelante. Ok. Estamos estudiando la... Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. La familia Embajada del Reino. Hoy tenemos la tercer lección y la enseñanza de hoy tiene que ver con la feminidad. La semana pasada hablamos de masculinidad, hoy vamos a hablar de feminidad. Así que hoy nos desahogamos. Quisiera pedirles, así como la semana pasada, que me permitan entregar todo lo que traje para compartir y luego de eso abrimos sesión de preguntas, comentarios, ¿va? Porfa. Igual a medida que vayamos avanzando, voy a poner algunas citas, ahí sí les voy a pedir que las busquen y que las lean, ¿va? Ok, feminidad. Entonces, la semana pasada comenzaba preguntándoles, si hiciéramos una encuesta a la gente de afuera de la iglesia y también a gente de acá, de la congregación, ¿qué es la masculinidad? Y decíamos que lo más probable es que de todas las opiniones que salieran, pudiéramos clasificarlas en dos, ¿no? Uno como el macho y otro como el hombre que ya es débil, el hombre afeminado. No en un sentido, no en un sentido de tendencia sexual, sino que en un sentido de comportamiento. Creo que si hiciéramos el mismo ejercicio con la mujer, eh, ¿qué es una mujer? De hecho, hay todo un debate respecto a una pregunta que planteó alguna persona en algún momento, que es ser mujer, que es una mujer. Eh, y la respuesta a esa pregunta, desde un punto de vista que no es cristiano, versa en cuanto a, bueno, pues lo que la sociedad dice. Tiene que ver con una construcción social. En ese sentido, ser mujer no necesariamente tiene que ver con una cuestión biológica, sino que más bien con una cuestión de percepción. Eh, pero, ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué dice la Biblia? El concepto de mujer es un concepto que va cambiando en el tiempo, porque si es así, entonces tenemos que aceptar que ese concepto es una construcción social, que el concepto de mujer y que la mujer como tal es una construcción social. Pero si vamos a la palabra de Dios y encontramos qué es lo que es una mujer, qué es lo que es la feminidad, entonces nos vamos a dar cuenta que la feminidad es una creación de Dios, así como la masculinidad. Y que por lo tanto, una creación de Dios. Y que por lo tanto, como es creación de Dios, es buena. Pero que también, así como pasó con la masculinidad, pasó por un proceso y está todavía en un proceso de distorsión por el pecado, pero que la buena noticia que tenemos en el Evangelio es que en Cristo hay restauración, en Cristo hay redención. Y en Cristo podemos volver a la imagen de Dios original. Esa imagen empieza a reformarse o empieza a recrearse en nosotros hasta que, como dice la palabra de Dios, buenos días, alcancemos la estatura del varón perfecto. En ese sentido, el varón perfecto es Cristo. No es que nosotros lleguemos a ser la mejor versión de nosotros mismos. Todo ese rollo de ser la mejor versión de ti mismo no tiene ningún sentido desde el punto de vista bíblico. Es la imagen del varón perfecto que es Cristo. Ese es nuestro punto de referencia y como que nuestra meta hacia la cual vamos a llegar. Y en el sentido de la feminidad es lo mismo. Quien plantea la feminidad es Dios. Quien la crea es Dios. Quien, por lo tanto, indica cuáles son los parámetros, pues es Dios, ¿no? Bueno, um, creo, y esto lo platiqué con mi esposa, respecto a feminidad,
a veces son como una serie de cualidades, porque a diferencia de la masculinidad, la feminidad se presenta en la palabra de Dios en Génesis, pero también hay algunos otros pasajes puntuales en la Biblia que mencionan respecto a cuáles son las características de una mujer. En un sentido de creación original, la semana pasada hablábamos, ¿no? Al hombre se le dio el mandato de guardar, se le dio el mandato de labrar, tenía que ver con cuidar la tierra, y ya vimos todo lo que eso implicaba. Pero cuando se crea la mujer y se pone frente a Adán, el mandato que se le, más bien la instrucción, o más bien lo que Dios comenta es: aquí hay una ayuda idónea para ti. ¿Sí? El problema es que ayuda idónea en nuestro español pierde fuerza. ¿Por qué pierde fuerza? Porque el ayudante para nosotros siempre está como en un segundo plano. El ayudante no es tan importante. El importante es el que está haciendo la tarea, el que tiene la idea, el que está dirigiendo, pero el ayudante está ahí como para que esa persona pueda hacer bien su trabajo, pues, como que pierde fuerza en el español. Pero en el original la palabra tiene una fuerza súper importante que pues creo que viene bien que la consideremos. Bueno, vamos con el fundamento, como lo hemos hecho hasta ahorita. Fundamento. Génesis 1, 26 al 28. Este pasaje ya lo hemos considerado, ya lo hemos leído. Lo leímos la semana pasada y también lo leímos la semana anterior. Entonces dijo Dios: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, y llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinan sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Entonces, acá una de las primeras cosas que podemos observar en cuanto a hombre y mujer tiene que ver con igualdad. Y esto ya lo habíamos mencionado. Igualdad en dignidad, igualdad en semejanza. Buenos días. Igualdad en semejanza frente a Dios. El hombre y la mujer fueron creados a imagen de Dios. No es que el hombre sea una imagen más perfecta que la mujer. Ambos fueron creados a imagen. En ese sentido hay igualdad. Igualdad de dignidad, como lo decía hace un rato también. Importancia. Ambos están en un mismo nivel frente a Dios. En Génesis, ahora capítulo 2, versículos 18 al 23. Este sí, ¿alguien lo puede leer, por favor? Después el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda ideal para él. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo, los puso frente al hombre, para ver cómo los llamaría. Y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. Puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales salvajes, pero aún no había una ayuda ideal para él. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y le presentó al hombre. Al fin, exclamó el hombre, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Ándale. Aquí hay diferencias que son complementarias entre el hombre y la mujer. Son creados en igualdad, pero son creados con perfiles diferentes, tanto hombre como mujer, como piezas de un rompecabezas, que cuando encajan forman una figura que es perfecta. La creación de Dios es perfecta. ¿Se acuerdan cuando Dios termina la creación, que crea al hombre y la mujer? Esto es muy bueno, a diferencia de todos los días anteriores, que decía, esto es bueno.
Si Dios dice que es bueno, es porque ya es algo que nosotros tal vez ni siquiera podemos imaginar. Pero cuando le agrega el muy bueno, eso excede todo lo que había hecho antes. En ese sentido, ambos son creados en igualdad, pero hay diferencias entre ellos y esta diferencia tiene que ver con los perfiles, tiene que ver con las tendencias de cada uno, tiene que ver con qué es lo que hará cada uno, tiene que ver con la función que Dios tiene para el hombre y que Dios tiene para la mujer. En ese sentido, esas diferencias no tienen que ver con dignidad, no tienen que ver con diferencias en cuanto a la semejanza de Dios. En cuanto a eso, hombres y mujeres somos iguales, ¿no? En este pasaje hay algo que me llama la atención, y es que en la versión Reina Valera, cuando se menciona que no se encontró ayuda para Adán en la creación, cuando todavía Dios no había hecho a la mujer, se menciona nada más ayuda. Aquí sí se dice ayuda ideal en la NTV, pero en la versión Reina Valera o en la Biblia de las Américas o la Nueva Biblia de las Américas se menciona no se encontró ayuda, pero cuando se le presenta a la mujer se dice aquí se encontró ayuda idónea. Eso es interesante porque este concepto de ayuda y nada más de ayuda idónea hace toda la diferencia para entender cuál es la función de la mujer, el perfil de la mujer. Acá hay dos palabras que quisiera que consideráramos. Una es precisamente ayuda, que viene de la palabra eser. Esa es la primera palabra. Que podemos entenderlo como ayuda, pero también podemos entenderlo como fortaleza. Esa es la primera palabra. La mujer es una ayuda para el hombre. Esa ayuda viene de la palabra eser, y esta palabra significa ayuda o también puede significar fortaleza. ¿Ok? Ambas. Y esta palabra, eser, es una palabra que se utiliza en el Antiguo Testamento para indicar a Dios en su relación con Israel. Dios es el ayudador de Israel. Dios es la ayuda, Dios es la fortaleza de Israel. Cuando vemos esta palabra desde la perspectiva de Dios hacia su pueblo, esto que decíamos hace un rato, que en español la ayuda como que pasa a un segundo plano, el ayudante como que pasa a un segundo plano. Cuando lo vemos desde la perspectiva de Dios hacia Israel, esto ya tiene un tinte distinto, diferente. Ya no es como el ayudante. No, Dios es el ayudante, Dios es la fortaleza. En otras palabras, Israel no podría hacer lo que tenía que hacer si no fuera porque Dios estaba ayudándole, si no fuera porque Dios estaba fortaleciéndole. ¿Sí? Ya no es algo de que, ok, te voy a encargar que hagas esto para que me ayudes, mientras yo hago esto y entre los dos colaboramos para llegar a ese punto. ¿Sí, me estoy como explicando? Estamos hablando de una diferencia de conceptos súper grande. Les voy a dejar aquí algunas citas para que las apunten, después en casa las puedan leer tranquilamente, en donde se utiliza esta palabra eser. En Éxodo capítulo 18, versículo 4, Deuteronomio 33, 26, Salmos 33, 20. Esta palabra aquí, eser, es la misma que se menciona acá en Génesis, y en estos pasajes, Éxodo, Deuteronomio y Salmos, se está aplicando a Dios. ¿Ok? Se está aplicando a Dios. Si los pueden leer después en casa, creo que nos va a ayudar a ampliar esta perspectiva que acabo de mencionar. Éxodo 18:4, Deuteronomio 33:26 y Salmos 33:20. ¿Ok? Bueno. Entonces, en ese sentido, la mujer es como una ayuda poderosa, es como un socorro vital. Si lo vemos desde la perspectiva de Dios hacia su pueblo, es algo literalmente de vida o muerte. Si Dios no está con Israel, Israel jamás va a poder cumplir con su propósito. Entonces, en ese sentido, la ayuda de la mujer no es casualidad, no es como algo que si ocurre está bien y si no ocurre no pasa nada. No, la mujer, la ayuda de la mujer en este sentido es algo súper importante. Desde esta perspectiva, la mujer no tiene un rol de pasividad, sino que tiene un rol de actividad. Cuando nosotros vemos a Dios obrando en favor de Israel, no vemos a un Dios pasivo, simplemente mirando qué es lo que está pasando y dejando que las cosas ocurran como tengan que ocurrir y ver cómo Israel toma las decisiones
que tome y hacia dónde esas decisiones lo conducen. No, Dios activamente forma parte del desarrollo histórico de Israel. Desde esa perspectiva, la mujer también tiene un rol protagónico en la vida del hombre, desde esta perspectiva, en cuanto a participación, en cuanto a función, en cuanto a importancia. La mujer, entonces, desde el punto de vista bíblico, es una fortaleza. Si Dios es la fortaleza de Israel, entonces la mujer es la fortaleza del hombre. Eva era la fortaleza de Adán, era quien lo animaba, era la resiliencia. ¿Han escuchado esa palabra? ¿Resiliencia? Ok. La resiliencia es un tema que se usa, una palabra que se usa a veces en ingeniería, que tiene que ver con estos resortes. ¿Saben? Estos resortes que, las suspensiones, por ejemplo, reciben presión, pero después de que la presión pasa, este vuelve a su forma original, pues a su estado original. Si no vuelve a su estado original, pues la suspensión ya feo. No es resiliente. Pero si sí es resiliente, vuelve a su estado original. Entonces tiene que ver con soportar algo y otra vez después despresurizar y continuar ejerciendo su función. En ese sentido, la ayuda incluye también este componente. Entonces tiene que ver con un sostén también, con un sostén en este caso de Eva a Adán. Pero la otra palabra que se utiliza acá en Génesis 2, aparte de ser, es kenegdo. Esta palabra significa frente a y también significa correspondencia. Frente a correspondencia. Esta es la palabra que se traduce como idónea. Ayuda idónea. Eser kenegdo. Y kenegdo, como les digo, significa frente a y también significa correspondencia. Otra forma de entender esta correspondencia pudiera ser contraparte. ¿Ok? Pudiera ser contraparte. Ok. Esto de frente a nos da una perspectiva interesante respecto a la posición de la mujer, respecto del hombre. La mujer no está al lado del hombre, la mujer no va atrás del hombre, la mujer está frente a él mirándolo directamente. Como cuando te ves al espejo y se forma una imagen del otro lado que te está viendo a ti. Bueno, la mujer en ese sentido está viéndote directamente. Adán y Eva tenían esa posición, uno frente al otro. Se dan cuenta que en esa posición, uno frente al otro, no hay superioridad, sino que hay igualdad. Y el uno frente al otro tiene que ver con la cuestión de relación. La mujer fue puesta con el hombre con la capacidad de relacionarse con él, no como los demás animales. Todo el resto de la creación no se encontró ayuda. No se encontró ayuda para Adán. En primer lugar, no se encontró ayuda en fortaleza, no se encontró ayuda en cuanto a Dios con Israel, no se encontró ayuda en cuanto a levantarle las manos, en cuanto a animarle, en cuanto a la resiliencia, en cuanto al soporte, no se encontró ayuda en ninguno de los seres vivos de toda la creación. Pero cuando Dios hace a Eva, no solamente la hace con esa capacidad, sino que le agrega también esta capacidad que tiene que ver con relación. El único ser viviente con el que el hombre se puede relacionar directamente como uno a uno, frente a frente, es con la mujer. Con ninguna otra criatura. Tenemos relación con nuestros animales, tenemos relación con nuestros perros, por ejemplo, con nuestras mascotas, pero ellos no están frente a nosotros para decirnos las cosas que la mujer nos puede decir. ¿Sí? Ellos están ahí tal vez para animarnos cuando estamos desanimados, tal vez de repente andamos agüitados un poco y el perrito te mueve la cola y ya como que te animaste un rato, ¿no? Tienen esa capacidad. Pero fíjense que después de todo el tiempo que Adán pasó con los seres vivos, que no sabemos cuánto fue, dice el relato bíblico, y no se encontró ayuda para él. O sea, algo le faltaba, pues. Hasta que Dios hizo a la mujer, es ser kenegdo. Y cuando Adán la vio, dijo, al fin. Al fin. Es como estuve buscando y no la podía encontrar. Y ahora, aquí está. El único que podía hacer eso, presentarla frente al hombre, era Dios. En ninguna otra parte de la creación podía encontrarla. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí?
Ok, entonces, este es el fundamento respecto a la palabra de Dios. Esto es lo que dice, en igualdad, ambos tienen diferencias en cuanto a estructura y en cuanto a función, y esta es la forma en la que Dios crea a la mujer, con esta perspectiva, en cuanto a funcionamiento. Ok, pero como lo estudiamos la semana pasada, también esto se corrompe con la entrada del pecado. Entonces, tenemos también, buenos días, tenemos también la distorsión. La distorsión está en Génesis. Génesis 3. Vamos al versículo 16. Todo Génesis 3 tiene que ver con la caída de la humanidad. Pero vamos al versículo 16. Si alguien lo tiene, lo puede leer, por favor. Luego le dijo a la mujer: haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz. Y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Ok. Tendrás dolor al momento del parto, querrás gobernar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Como dice la versión Reina Valera, tu deseo será para tu marido, pero él se enseñoreará sobre ti. Aquí hay distorsión, ya lo vimos la semana pasada, ¿no? Respecto del hombre, tiene que ver con un someter, pero con un someter violento. No es con un someter en amor, sino que es con un yo soy la cabeza, tú eres quien está debajo de mí. Y eso a veces puede ser con violencia, a veces puede ser con agresividad emocional, con agresividad verbal. Esa es la distorsión que produce el pecado en esta relación de igualdad. Pero respecto de Eva, lo primero que le dice, con dolor tendrás a tus hijos. Lo que era una bendición en todos los sentidos, sin dolor, ahora representa un periodo de sufrimiento, corto, pero un periodo de sufrimiento. Digo corto en el sentido del alumbramiento, pero largo en muchos sentidos para muchas mujeres que no tienen un buen embarazo. Hay mujeres que necesitan estar en cama casi todo el tiempo del embarazo porque tienen altas probabilidades de pérdida del bebé, etc. Una serie de cosas, ¿no? O sea, la vida está en juego, la vida del bebé está en juego. Cuando estamos en el huerto del Edén, no había problema porque no hay muerte, pues. No había muerte todavía. Entonces, si no había muerte todavía, toda la descendencia de Eva no tendría la posibilidad de morir. En ese sentido, no habría posibilidad de aborto, aunque fuera espontáneo. No habría posibilidad porque todavía la muerte no había entrado a la creación. Entonces, esta multiplicación de los dolores tiene que ver con el momento del alumbramiento, pero eventualmente con todo el proceso de desarrollo del bebito, pues, y con todos los malestares eventuales que una mujer puede soportar. Pero también, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará sobre ti. Aquí se tuerce la fortaleza de la mujer. Esta característica de Kenegdo, la fortaleza, Eser, la fortaleza que la mujer era para el hombre, se tuerce porque ahora la mujer quiere tomar la posición del hombre, quiere tomar la función del hombre. No quiere ella ser la ayuda, no quiere ser ella quien ayude, quien fortalezca, sino que más bien que el hombre sea quien la ayude, que el hombre sea quien la fortalezca a ella, y ella tomar la posición de liderazgo. Si bien es cierto, Dios creó al hombre y a la mujer en igualdad, Dios determinó un diseño, y en ese diseño la cabeza de la mujer es el hombre. Eso lo vemos en el Nuevo Testamento. Y en unos cuantos sábados más vamos a profundizar en cuanto a esto del diseño, en cuanto a funciones, ¿no? Y a roles. Pero bueno, en igualdad, Adán fue puesto como cabeza. Para nosotros es difícil entender eso, porque el pecado no nos lo permite entenderlo. Pero yo creo que una buena forma de intentar tener una perspectiva respecto de sometimiento en la igualdad tiene que ver con la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué dijo Jesús? Yo no vine a hacer mi voluntad, sino que vine a hacer la voluntad del que me envió. ¿Eso significa que Jesús es menos importante que el Padre? No. Ahora me voy, pero enviaré a otro igual que yo. Él les enseñará todas las cosas. ¿El Espíritu Santo es menos que Cristo? No, son iguales en todo sentido. Nada más que uno se somete al otro en amor, en libertad, en donde no hay pecado, en donde no hay un someter a la fuerza, en donde no hay un querer tomar una posición que no me corresponde. En la igualdad hay diferencias. Y en ese sentido el hombre y la mujer fueron creados así también.
Pero bueno, cuando entra la distorsión en Génesis 3:16, en la mujer se tuerce esta realidad de fortaleza y la mujer ahora quiere ser quien gobierna, quien toma la posición. La capacidad relacional se tuerce. Pero fíjense que aquí hay algo interesante porque tu deseo será para tu marido, pero él se enseñoreará de él. Tu deseo será para tu marido puede interpretarse de dos formas. Una es, ¿vas a querer controlarlo? O la otra es, ¿vas a necesitar la dependencia de él? ¿Han visto personas que tienen dependencia insana de otras? Que son codependientes. Y que si esa persona no está, la otra persona casi que se muere. A veces se da en relaciones de pareja, entre hombre y mujer. Hay mujeres que pareciera, y no pretendo hacer chiste con esto, pareciera que les gusta que las traten mal. Porque el tipo está ahí dándole duro y duro y duro, y la mujer ahí se queda con él y sigue dándome, pero no me dejes. Eso es una dependencia insana desde donde queramos observarla. Esta de tu deseo será para tu marido no es solamente no implica solamente el vas a querer gobernarlo, sino que vas a tener una relación insana con él, incluso en este sentido de dependencia emocional chafísima, pues. Entonces el diseño puro que teníamos acá se rompe, ¿sí? Todos nosotros hemos podido experimentar en mayor o en menor medida esta ruptura del diseño original en la mujer. Quienes están casados hemos podido experimentar este deseo de la mujer de querer pasar por sobre la autoridad del hombre. Y hemos experimentado nosotros también la capacidad, o más bien la necesidad de nosotros someter a la mujer y de nosotros pisar fuerte o golpear la mesa en cuanto yo soy el hombre. O sea, todos nosotros hemos experimentado eso. Y si no estamos casados todavía, tal vez lo vimos en casa de nuestros papás. Y si no, tal vez lo hemos visto en casa de algunos amigos. Pero todos estamos sufriendo las consecuencias de esta distorsión. Bueno, continuemos. Así como lo dijimos la semana pasada, en tercer lugar, también tenemos la redención. Ok, respecto a la redención, lo primero que quiero comentar es algo que aplica para hombres y para mujeres. Eso es lo primero. Y tiene que ver con la fe. La fe en Cristo. La fe en Cristo. Voy a dejar un pasaje acá para que lo apunten y después podamos, o después ustedes puedan leerlo, que es Gálatas 3, 26 al 28. La fe en Cristo es la que trae redención a nuestra vida, a nosotros como hombres y a las mujeres como mujeres. Quien restaura la imagen que vemos en Génesis es Dios a través de Cristo. Y para eso nosotros necesitamos responder a Dios en fe, pero no solamente en fe, sino que también en arrepentimiento. ¿Se acuerdan que cuando estábamos en Filemón hablamos de una palabra que era metanoia? ¿Sí se acuerdan, verdad? Que tiene que ver con arrepentimiento, tiene que ver con cambio de perspectiva, ¿sí? Tiene que ver con esto que dice Romanos 12:2. No se amolden a este mundo, sino que permitan que Dios los renueve a través de la renovación del entendimiento. Esa renovación del entendimiento viene a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña, tú vas para allá, pero yo quiero que vayas para acá. Entonces, cuando yo permito que Dios me renueve, entonces cambio mi camino. Eso se llama arrepentimiento. Si yo nada más me siento mal por lo que he hecho, pero no hay cambio de dirección, entonces simplemente estoy sintiendo remordimiento. Me siento mal, pues, pequé otra vez fallé, otra vez hice algo malo, pero bueno, continúo por la misma dirección. Cuando hay un cambio de dirección, entonces hay metanoia. Y ese metanoia la puede dar solamente Dios. No es algo que nosotros podamos hacer, no lo podemos conseguir. Bueno, entonces la redención comienza con Cristo.
Y llega a nosotros cuando nosotros respondemos a Él en fe y en arrepentimiento. Dios entonces produce este cambio de mentalidad, ¿sí? El cambio de perspectiva, el cambio en la nueva naturaleza en nosotros. Bueno, quisiera que ahora consideremos respecto a la mujer cómo la redención puede transformar las cualidades de una mujer a la imagen que la Biblia nos indica de qué es una mujer. En Génesis encontramos estas dos características, pero en distintos lugares de la palabra de Dios estas características llegan a un terreno práctico y ya podemos saber a qué se refieren estas y cuáles son las cosas que una mujer de Dios puede desarrollar, puede vivir, ¿ok? Entonces, en este punto, las cualidades redimidas, ¿ok? Las cualidades redimidas. Las primeras son las cualidades de sujeción y confianza. Sujeción y confianza ¿a quién? ¿Al hombre? Primero a Dios. Primero a Dios. Si Dios restaura algo, en primer lugar, en nuestra relación con Él. Entonces, todo el que se sienta ganador en cuanto a Dios va a restaurar a mi esposa para que se sujete y confíe en mí. No, papá. No, campeón. En primer lugar, Dios restaura para que haya una sujeción a Él y una confianza en Él. ¿Ok? Ok. ¿Alguien puede buscar Proverbios 31:30? ¿Alguien puede buscar Primera de Pedro 3, versículos 1 al 6? ¿Y alguien puede buscar Tito 2, versículos 3 al 5? Proverbios 31:30, Primera de Pedro 3, 1 al 6, Tito 2, 3 al 5. Ok. El encanto es engañoso y la belleza no perdura. Pero la mujer que tenga al Señor será sumamente alabada. Ok, excelente. Primera cualidad que se desprende de estos pasajes es el temor a Dios. ¿Sí? Temor a Dios. Este temor a Dios no es miedo, no tiene que ver con miedo, tiene que ver con reverencia. ¿Sí? Tiene que ver con reverencia. Es como cuando Salomón termina Eclesiastés y da su conclusión al final. Teme a Dios y obedece sus mandatos. No tiene que ver con tener miedo, aunque sí incluye un poquito de eso, pero más bien tiene que ver con reverenciar a Dios por quien es, lo que me mueve a ser obediente a Él. Porque sé quién es Dios, sé lo grande que es Él, por lo menos sé que es infinitamente más grande que yo. ¿Cuánto es eso? Pues no lo entiendo, no lo entiendo, pero sí sé que es infinitamente más grande que yo y que Él tiene el poder de todo, Él tiene la autoridad sobre todo. Por lo tanto, en ese temor obedezco a Él, no por miedo, no por miedo de que me vaya a fulminar, no por miedo de que me vaya a calcinar, vaya a enviar fuego del cielo y que me vaya a quemar, sino temor por la reverencia que me causa quién es Él. En ese sentido, Proverbios 31:30, la mujer que teme a Dios será alabada. Primera de Pedro, ¿qué dice? De la misma manera, ustedes esposas tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer las buenas nuevas, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Ellos serán ganados al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. No se interesen tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa elegante. En cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece
la belleza de un espíritu tierno y sereno, que es tan precioso a los ojos de Dios. Así es como lucían hermosas las santas mujeres de la antigüedad. Ellas ponían su confianza en Dios y aceptaban la autoridad de sus maridos. Por ejemplo, Sara obedecía a su esposo Abraham y lo llamaba Señor. Ustedes son sus hijas cuando hacen lo correcto sin temor a lo que sus esposos pidieran hacer. Ok. Ese de lo llamaba Señor no nos da chance a nosotros de decir a nuestra esposa, de ahora en adelante ya no voy a ser esposo, de ahora en adelante voy a ser Señor. Así que dime Señor. No, ese Señor tiene que entenderse con todo lo anterior que estaba diciendo Pedro. Todas las características que mencionó Pedro antes. Tiene que ver con una actitud. ¿Ok? Tiene que ver con una actitud. Y Tito 2, 3 al 5, ¿qué dice? De manera similar enseña a las mujeres mayores a vivir de una manera que muestra a Dios. No deben contener a nadie ni emborracharse. En cambio, deberían enseñarles a otros lo que es bueno. Esas mujeres mayores tienen que instruir a las más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a vivir sabiamente y a ser puras, a trabajar en su hogar y a hacer bien y a someterse a sus esposos. Entonces no honrarán la palabra de Dios. Ok. Si vemos Pedro y vemos Tito, encontramos castidad, pureza, modestia, sensatez, sabiduría, si pudiéramos agregar también a las características. ¿Sí? Entonces estamos viendo cualidades que derivan de la sujeción y de la confianza en Dios. Solamente Dios puede restaurar, en ese sentido, la imagen de la mujer a esto que vemos acá. Primero, temor a Dios, castidad, pureza, modestia, sensatez. En cuanto a la castidad y a la pureza, pues tiene un primer acercamiento en cuanto a la vida sexual, por ejemplo. Y esa vida sexual en hecho, en físico, pero también en pensamiento. Y esto no es algo únicamente para las mujeres. No es que las mujeres deban guardarse castas, sino que esto aplica también para los hombres. Los hombres también deben guardarse puros, porque ellos, tanto hombres como mujeres, somos templo del Espíritu Santo. Necesitamos honrar el cuerpo y el lugar en donde Dios habita también en nosotros. Por lo tanto, este consejo de santidad, esta indicación, no consejo, esta indicación de castidad y pureza aplica para la mujer, pero también aplica para nosotros. La modestia y la sensatez tiene que ver con vestimenta, ahí lo mencionaba en Pedro, tiene que ver con vestimenta. No se trata de un código de vestimenta, no se trata que las mujeres se van a vestir de una forma y si se visten de otra forma están faltándole a Dios. Tiene que ver con modestia y esa modestia es una cuestión cultural. ¿Por qué es cultural? Porque lo que para nosotros significa modestia, en otra cultura, modestia significa otra cosa. Y en otra cultura, modestia significará otra cosa. Hay culturas en las que modestia tal vez significa que la mujer va a andar con el pelo largo. Se va a vestir tapada por todos lados. Hay otros países en donde modestia es simplemente no mostrar más de lo que se debe. Y en ese sentido la mujer puede andar con camisa de tirantes, tal vez con un short, no sé. O sea, a lo que voy no es que la Biblia nos indique cuál es el código de vestimenta, sino que la Biblia nos indica el principio. Y el principio que hay de fondo tiene que ver con la modestia. ¿Ok? La modestia. Y la sensatez. Ok. Las siguientes cualidades que Dios restaura. Amor y cuidado. Amor y cuidado. Si en la sujeción y confianza, en Proverbios 31 era la mujer que teme a Dios, acá en amor y cuidado es la mujer que edifica. Proverbios 14:1, ¿qué dice? La mujer sabia edifica su hogar, pero la necia con sus propias manos lo destruye. Ok.
La mujer sabia edifica su hogar. Pero ¿cómo? Si el hombre es el líder de la casa. Si el hombre es la cabeza. Entonces, ¿cómo es que la mujer edifica su casa? ¿O tiene la capacidad de destruirla? Si el hombre es el que marca la dirección, pues, bueno, la mujer es fortaleza, la mujer es ayuda, la mujer está frente al hombre en igualdad, incluso para regañarlo. En el buen plan, pues, la confrontación. En Corintios estamos hablando acerca de la confrontación, en cuanto a la exhortación unos a otros. El primer lugar de aplicación para nosotros es en nuestras casas. Nosotros con nuestras esposas, pero también nuestras esposas con nosotros, porque somos iguales. Y cuando Dios restaura esto en ella como en nosotros, entonces tenemos a alguien que también nos está confrontando. La mujer que confronta de buena manera edifica su casa. Pero la necia, que todavía no ha sido restaurada en este sentido, no tarda en destruir su propio hogar. No tarda en destruir su propio hogar. Ok. ¿Qué cualidades vemos acá en amor y cuidado? Amor a su esposo, hijos. Vemos también laboriosidad, vemos diligencia, vemos hospitalidad, vemos bondad, vemos compasión, vemos misericordia. Después de hijos, ¿qué dice? Laboriosidad. Laboriosidad, diligencia, hospitalidad, bondad, compasión, misericordia. Voy a dejarle algunas citas acá. Ok, vamos rápidamente con Proverbios 31. Aquí vamos a leer algunos versículos, ¿ok? Proverbios 31. Alguien que lea el versículo 13, por favor. Sí, 31:13. Ella encuentra lana y lino y laboriosamente los hila con sus manos. Esa es una mujer mexicana, no encuentra lana. No, mentira. Sí. Encuentra lana e hilo y... laboriosamente los hila con sus manos. Ok, laboriosamente los hila con sus manos. Está hablando de trabajo. ¿Qué dice el versículo 17? Ella es fuerte y llena de energía y es muy trabajadora. Ok, es fuerte, llena de energía y es muy trabajadora. ¿Qué dice el versículo 19? 31:19. Tiene sus manos ocupadas en el lado, con sus dedos tuerce. Versículo 27. No, 17. No, el 19, bueno, el 17, luego el 19 es el que acabas de leer, ¿no, Ángel? Ahora el 27. Está atenta a todo lo que ocurre en su hogar y no sufre las consecuencias de la pereza. Y 20. Perdón, el último era el versículo 20, sí. Tiende la mano al pobre y abre sus brazos al necesitado. Ok. Estas características que están acá las encontramos en Proverbios. Y también las vamos a encontrar en Tito 2:4, en Tito 2:3. Amor a su esposo, a sus hijos, laboriosidad, diligencia, hospitalidad, bondad, compasión, misericordia. Pero ¿por qué la mujer tiene que laborar? ¿Por qué la mujer tiene que ser diligente? ¿Por qué la mujer tiene que ser buena administradora? ¿Por qué tiene que ella también producir? Si el hombre es quien tiene que producir. El hombre es la cabeza y él es quien tiene que proveer. ¿Hay algún problema con que la mujer trabaje? No hay ninguno. No hay ningún problema con que la mujer trabaje, con que la mujer produzca su dinero para la familia. No hay ninguno, no hay absolutamente ninguno.
¿Cuál es el problema? Cuando eso toma un lugar que no corresponde. Cuando eso es más importante que el amor a su esposo, que el amor a sus hijos, que el cuidado de su casa, que por trabajar haya un descuido de otras de sus responsabilidades. Ese es un problema. Y en ese sentido, nosotros como hombres tenemos la responsabilidad de también velar. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos que nosotros tenemos que poner un cerco de protección alrededor de nuestras esposas? Que fue la orden que Dios le dio a Adán en el huerto, que hiciera un perímetro y que cuidara, y que él era el responsable de ese perímetro. Nosotros también somos responsables de observar cuando nuestra mujer está yendo hacia un buen lugar o cuando nuestra mujer no está yendo a un buen lugar. Y nosotros tenemos la responsabilidad de traerla otra vez al lugar correcto. No en un sentido impositivo, pero sí a través del amor. A través del amor y las buenas relaciones. ¿Ok? Bueno, también tenemos un tercer grupo de cualidades que tienen que ver con la sabiduría y carácter. Sabiduría y carácter. Acá tenemos sabiduría en el habla, dominio propio, autocontrol, fidelidad, confiabilidad, gozo y contentamiento. En Proverbios 31, que dice el versículo 26. Cuando habla, sus palabras son sabias y da órdenes con bondad. Ok, sus palabras son sabias, ella indica con bondad. Si vamos a Tito, a Pedro, que también lo teníamos acá, entonces encontramos esto: dominio propio, autocontrol, fidelidad, confiabilidad, gozo, contentamiento. ¿Ok? Entonces, en lo general, la Biblia menciona distintas cualidades de la mujer restaurada por Dios en el diseño original. Cualidades en cuanto a sujeción y confianza, en cuanto a amor y cuidado, en cuanto a sabiduría y carácter, ¿sí? La mujer que habla y que vive con gracia, si pudiéramos completar acá, habla y vive con gracia. Para continuar con la mujer que teme a Dios, la mujer que edifica y la mujer que habla y vive con gracia. Estos tres conceptos los encontramos en Proverbios 31. ¿Ok? Proverbios 31. Me llama mucho la atención que bastante de lo que define las cualidades de la mujer lo encontramos en el Antiguo Testamento. Pero estamos hablando que la redención es en Cristo. Pero en el Antiguo Testamento todavía Cristo no había venido. Y la gente del Antiguo Testamento esperaban a alguien, pero ni siquiera sabían de Jesús. Ni siquiera sabían de Jesús. Si tú le hubieras dicho Jesús a alguien del Antiguo Testamento, te hubieran dicho: ¿y ese quién es? No es que Abraham conociera a Jesús, pero como dice el escritor de Hebreos, todos ellos miraron hacia adelante, esperando a este que había de venir. En ese sentido, la palabra de Dios, y esto es un pequeño paréntesis, gira en torno a Cristo. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento giran en torno a Cristo. Por eso que en el Antiguo Testamento también podemos encontrar estas cualidades. Y que también se replican en el Nuevo Testamento, como en Pedro, como en Tito. Pablo también en sus cartas, fuera de Tito, también da algunos consejos respecto a la mujer, pero nada que contradiga a lo del Antiguo Testamento. En ese sentido, toda la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir, a fin de que el hombre sea
perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso no es solamente para el hombre, sino que habla del género humano, hombre y mujer. ¿Ok? Bueno, aplicación pues, para terminar. Aplicación. Quisiera en este punto comentar lo siguiente. Cuando vemos todo esto, la tentación en la que podemos caer es a considerar todo esto como una lista de cosas que nuestras esposas tienen que cumplir. Ellas tienen que ser así, tienen que ser así y tienen que ser así. Y casi que si te dices cristiana, tienes que mostrar todo esto. Todos nosotros tenemos esa tendencia, porque dentro de todos nosotros hay un legalista. Dentro de todos nosotros hay un legalista, cómo las cosas deberían hacerse y qué es lo que tienes que hacer para ganarte otra cosa. En todos nosotros hay un legalista porque así nos han criado desde chiquitos, con la ley del merecimiento. Si quieres tener algo, tienes que merecerlo y para eso tienes que esforzarte. Entonces, cuando trasladamos eso a nuestra relación con el Señor, pensamos que mientras más haga, el Señor está más contento con nosotros. Y mientras más haga, el Señor más nos transforma. Eso es legalismo. Eso es legalismo. Y Dios condenó eso. Por eso Dios se enojó tanto, entre otras cosas, con los fariseos. Bueno, esta lista no tiene que ver con una lista de exigencias. Esto es lo que te toca, mujer. Y como que llevarle la lista y pasársela, ¿no? Y dejársela. Tienes trabajo, tienes chamba. Así que esfuérzate. No se trata de eso, sino que se trata de la obra que puede hacer solo Dios. Solo Dios. Nosotros como hombres estamos llamados a orar por nuestras esposas. Primero, a orar por ellas en todos estos sentidos. Señor, trabaja en ella en todos estos sentidos, en primer lugar. Pero también nosotros tenemos la responsabilidad de guiar a nuestras esposas en este sentido. Pedro hace una referencia preciosa. Dice, lava a tu esposa con la palabra. Lava a tu esposa con la palabra. Nosotros no podemos cambiar a nuestra esposa, por más que quisiéramos. Así como ella no nos puede cambiar a nosotros, por más que quisieran. Y aquí no se trata de quién tiene la razón y quién tiene que hacer cambiar al otro, sino que se trata de que si ambos miramos a Dios, entonces reconoceremos que solamente en Él podemos tener esta serie de características. Ahora, déjenme preguntarles algo. ¿Estas características que nosotros tenemos acá son exclusivas para la mujer? No son exclusivas para la mujer. Estas características son exclusivas de alguien que está siendo regenerado. Y eso incluye a un hombre y también a una mujer. ¿O es que acaso Dios no quiere que le temamos? Dios no quiere que seamos puros y castos. Dios no quiere que seamos modestos en nuestra forma de vestir, en nuestra sensatez. Y ya, podemos continuar con todo esto, ¿no? Esto aplica también para nosotros. Entonces, no se trata de ver la paja en el ojo ajeno a costa de no ver el tronco enorme que tenemos en nuestro ojo. Se trata de que ambos tenemos que mirar al Señor. Y nosotros como hombres tenemos esta responsabilidad de voltear a Dios primero, pedir al Señor que trabaje con nuestra vida, para entonces nosotros también colaborar en el proceso de nuestra esposa. ¿En qué sentido? En el sentido de amor, en el sentido de cuidado, en el sentido de guiar, en el sentido de no imposición, sino que en el sentido de indicar dirección, pero descansar en que la última palabra la tiene ella y Dios, no yo. Por más coerción que haga, lo único que voy a conseguir es que eso que está como tensándose se tense más todavía y eventualmente se pueda romper. Entonces hay cosas y momentos en los que necesitamos que el Señor sea quien obre. Por otro lado, acá hay que comentar acerca del fruto del Espíritu. En Gálatas 5. Fruto del Espíritu, que está en Gálatas 5, es una descripción del Evangelio. Todo lo que nosotros leemos en Gálatas 5 de que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, etc., todas las características que se menciona ahí, es una descripción del carácter de Cristo. Entonces, no hay contradicción en cuanto a que nosotros tenemos que caminar hacia la imagen de Cristo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, etc.
tenemos que nosotros, en ese sentido, ayudar a nuestra esposa. ¿Cuál piensan ustedes que es la mejor forma de ayudar a nuestra esposa en ese sentido? Con nuestro testimonio. Si nosotros lo vivimos, esa es la mejor forma de guiar a nuestra esposa en este camino. De eso se trata. No se trata de ser jefes. Para allá hay que ir, entonces para allá te toca caminar. Se trata de que nosotros vamos en principio. ¿Qué le dijo Pablo? ¿Qué dijo Pablo? Sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. En un sentido, esto que dice Pablo lo podemos entender como lo siguiente. Hey, vamos para allá yo voy, síganme, yo les voy a enseñar hacia dónde tenemos que ir. Cambia un poco la perspectiva. Yo les voy a enseñar a dónde tenemos que ir. No es porque yo sea más inteligente que ustedes, es porque eventualmente tengo una idea de hacia dónde tenemos que ir. Entonces, síganme. Vamos todos juntos para allá. En ese sentido, la mejor forma en la que podemos ayudar a nuestras esposas es nosotros viviendo el fruto del Espíritu. Por lo tanto, lejos de que esto sea una característica de todas las cosas una lista de características de que nuestra esposa tiene que cumplir, esto es un desafío para nosotros, en primer lugar. El primer desafiado somos nosotros, porque si nosotros no vivimos esto, ¿cómo esperamos que nuestra esposa sí lo viva? Si nosotros siendo solteros, ahora, no vivimos esto, ¿cómo esperamos que la persona con la que me vaya a casar sí lo viva? O dicho de otra forma, ¿cómo esperaré encontrar a una buena mujer que sí lo viva si ni siquiera yo lo estoy viviendo? ¿Sí? O sea, los primeros desafiados somos nosotros, pues. Si estás pasando por una situación difícil en tu casa, con estas características que se están dando en tu esposa, primero evalúa tu corazón. Primero evalúa tu vida. ¿Sí? Primero evalúa tu vida. En el proceso de restauración, en un matrimonio, lo que es importante considerar en un principio es la relación individual de ambos con el Señor. Eso es lo primero que hay que considerar. Si hay una relación individual, entonces el matrimonio puede restaurarse. Dios puede restaurar lo que sea, cualquier cosa. Pero en este proceso de restauración, el corazón de ambos, en su relación con el Señor, antes de empezar a señalarse. ¿Es parte de nosotros? Sí. ¿Qué fue lo primero que dijo Adán cuando Dios le preguntó? Ella, la mujer que tú me diste. Echando culpas, pues. Es parte de nosotros. El pecado hace eso en nosotros. Pero tenemos la posibilidad de recibir restauración en el Señor. ¿Estás amando a tu esposa como Cristo amó a la iglesia? Creo que es otra forma de entender esto que acabo de decir. ¿Sí? Si yo no modelo, entonces la pregunta es, ¿la estoy amando? ¿No estoy cuestionándolo? Simplemente lo estoy poniendo sobre la mesa. Si yo no soy el modelo de esto, entonces, ¿de verdad estoy amando a mi esposa? Cristo modeló todas estas cosas. Por lo tanto, Él es la expresión sublime y suprema de amor por la iglesia, que dio hasta su vida por ella. Si nosotros no modelamos esto, ¿estamos amando a nuestra esposa? Entonces, las mujeres han sido creadas con dignidad, con fortaleza, con capacidad relacional, que ser enegdo. La mujer cristiana ha sido redimida en sus cualidades bíblicas, todas estas que acabamos de comentar. Y también están en su propio proceso de transformación, igual que nosotros. Igual que nosotros. Entonces, ánimo. Ánimo, porque el que trae la restauración es el Señor. Fortalezcamos nuestra dependencia de Él. Busquémosle a Él. Y consideremos estas características, primero, para nosotros, y cómo nosotros, en amor, podemos ayudar a nuestras esposas a avanzar en todo esto. ¿Va? Oramos y pasamos al cafecito y las preguntas y comentarios. Muchísimas gracias, Señor, por este día. Gracias por esta